Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En las últimas horas el Consejo de Estado negó la demanda que busca tumbar las reglas que emitió el gobierno a través del Ministerio de Minas y Energía que le dieron vida al fracking con la reglamentación para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales a través de la técnica. Con esta decisión el Consejo de Estado permite que las empresas que tienen contratos de este tipo firmados con la Agencia Nacional de Hidrocarburos puedan avanzar hacia la exploración y producción comercial de este petróleo, sin la necesidad de esperar los resultados de los pilotos que adelanta Ecopetrol. Esta decisión, por supuesto, generó todo tipo de reacciones. Veamos. Para el gobierno, el primer efecto de la decisión del Consejo de Estado sobre el fracking es la reactivación de 7 contratos firmados entre el 2013 y el 2016. Lo que corresponde es que ahora esos 7 contratos pasen a la etapa de licenciamiento ambiental. Tendrán que construir un estudio de impacto ambiental. Para el gremio de los hidrocarburos, con el fallo se pone fin al debate jurídico respecto al tema, y aunque esto podría ser visto como un triunfo tras una larga lucha entre los estrados, ahora la preocupación de ellos es por lo que pueda pasar a partir del 7 de agosto por las posturas del gobierno electo. Desde el punto de vista jurídico es claro que en Colombia podría adelantarse la técnica del fracking, eso es lo que señala el Consejo de Estado. Cosa distinta es si hay una decisión política de no realizar fracking en los próximos 4 años. Aunque en su fallo el Consejo de Estado es claro en decir que no se aportaron las razones de peso para determinar que los proyectos eran contrarios al derecho a tener un medio ambiente sano, los accionantes insisten en que sí hay evidencias científicas. El fracking es una técnica que la evidencia científica en el mundo ha mostrado que tiene unos impactos negativos en la salud, en el agua, en el ambiente. Y en ese mismo sentido piden frenar el avance de las pruebas piloto. De ninguna manera 2 proyectos piloto podrían medir el impacto que podría tener una técnica desarrollada en etapa comercial como 19.000. Volviendo un poco al ejemplo del cigarrillo y el cáncer, si exponemos a la persona a fumarse 2 cajetillas, seguramente no vamos a encontrar afectaciones a la salud, pero si exponemos a la misma persona a fumarse 19.000 cajetillas de cigarrillo, seguramente los impactos van a ser completamente diferentes. Para la Asociación de Petróleo y Gas, los ambientalistas no deben temer a las pruebas piloto, pues allí para este gremio se conocería la realidad de los efectos del fracking. Si ellos están tan convencidos de que es así, no deberían tener temor a que se realizan los pilotos. Mientras que para expertos en derecho ambiental, lo que el fallo deja claro es que en Colombia falta mucho por avanzar en materia de investigación. Yo no lo veo como un triunfo del sector de hidrocarburos. Yo lo veo más bien es como un llamado, ¿sí?, para que tenemos que fortalecer esas autoridades ambientales para que evidentemente en las decisiones que se tomen frente a este tipo de proyectos se haga una evaluación rigurosa del ambiente. Aunque hoy la justicia no les da la razón, la Alianza Colombiana Libre de Fracking presentará junto a un grupo de congresistas un proyecto de ley para prohibir esa técnica en Colombia. Y se sabe que son 7 los contratos que la Agencia Nacional de Hidrocarburos firmó con diferentes compañías entre los años 2013 y 2016 para que realizaran actividades en yacimientos no convencionales. De eso queremos hablar en Sala de Prensa el día de hoy y por eso le damos la bienvenida al docente Óscar Vanegas, geólogo y profesor de la Universidad Industrial de Santander, y a Daniel Gutiérrez, CEO de Sayville de Amazon. Bienvenidos a Sala de Prensa. Muy buenas noches, un saludo a todos los oyentes de Caracol. Yo no soy geólogo, soy ingeniero de petróleos, coordinador del programa de Ingeniería de Petróleos en la UIS, coordinador académico. Perfecto, Oscar, quiero comenzar con usted esta sala de prensa. ¿Cómo vio esta decisión del Consejo de Estado? Bueno, es una decisión que para mí es una decisión política, aunque es un fallo del Consejo de Estado y corresponde a la rama judicial. Ante la eventualidad de la prohibición de fracking por el lado del presidente electo Gustavo Petro, yo creo que hubo presión por parte del Ejecutivo o del Gobierno Nacional y de la misma industria al Consejo de Estado para que fallara en el sentido de levantar la medida cautelar al decreto 3004 del 2013 y la resolución 9341 del 2014. ¿Por qué? Porque es que el mismo Consejo de Estado fue el que pidió primero que hubiera una comisión de expertos, después de que en la demanda aceptó la medida cautelar.
que para poder fallar se necesitaba un informe de esa comisión de expertos, y esa comisión de expertos recomendó unos pilotos, y esos pilotos se reglamentaron por el decreto 328 del 2020, que la Alianza Libre de Fracking solicitó también medida cautelar y el Consejo de Estado no la aceptó. Ahora, esos pilotos no se han realizado porque, digamos que equivocadamente, el mismo decreto 328 exigió licencia ambiental a unos pilotos que son pozos científicos análogos a un pozo estratigráfico, el cual no requiere licenciamiento ambiental. Esa licencia ambiental al pozo piloto Calet ya fue aprobada, pero como el tiempo se agota y viene la presidencia de Petro, se saltó el Consejo de Estado ese requisito que ellos mismos establecieron de hacer los pilotos, porque de aquí al 7 de agosto pues no se alcanzan a hacer los pilotos, para que el comité evaluador dé un informe que es sobre el cual el Consejo de Estado iría la exploración, incluida la perforación de los pozos y el fracturamiento y el uso de insumos en roca generadora a través de pozos horizontales con fracturamiento multietapa, utilizando plataformas multipozo, que es lo que en su conjunto es fracking. Fracking es un modismo, no traduce nada. Muchos confunden el fracking con el fracturamiento hidráulico. El fracturamiento hidráulico es un componente, ¿sí?, una tecnología que data de 1947 y se aplica también en yacimientos convencionales, pero aquí ese fracturamiento ya no es en una sola etapa, sino múltiples etapas, y a través de pozos horizontales que para poderlos hacer se requirió del desarrollo de otra tecnología que fue el motor de fondo, desarrollado por el Instituto Francés del Petróleo en 1983, más conocido como turbodrill, en el cual la tubería no rota para poder hacer ese giro de 90 grados y perforar horizontalmente la roca. Además, se utiliza otro tipo de taladro que es el top dry, que ya no es el taladro convencional, sino es un taladro que tiene una cabeza hidráulica o eléctrica que le da más potencia para poder llegar a las profundidades donde se encuentra la roca generadora. Y la otra característica que la diferencia de los yacimientos convencionales es que es otro tipo de roca geológicamente. La roca generadora es de lutita, otros la llaman esquisto, pero es un término también mal utilizado, y de pronto le dicen esquisto es por su textura, pero normalmente son rocas carbonatadas, ya sean lutitas o calizas, pero son rocas que son como cementerios donde está almacenada la materia orgánica de los seres que se extinguieron hace millones de años, y ahí la roca madura por temperatura, la materia orgánica y físico-químicamente la transforma en petróleo, que luego migra a través de fallas y se acumula en los yacimientos convencionales, que es lo que se ha extraído en los últimos 100 años en Colombia. Entonces, eso es otro tipo de roca que tiene una característica también muy especial, y es que es radioactiva y tiene minerales pesados, y al perforarla horizontalmente, pues por cada 12 pies se obtiene un barril de ripios, y si se perfora 3 kilómetros o 3.5 kilómetros, y no solo con un pozo, sino con 4, 6, 8, 10 pozos desde la misma plataforma, pues la cantidad de ripios radioactivos que se van a extraer a superficie o al territorio nacional, pues es muchísimo, que va a quedar en SODMES, y esos minerales pesados pues van a generar lixiviados que va a contaminar aguas y suelos, y la radioactividad puede tener un alcance hasta de 10 y 15 kilómetros alrededor donde queden esos desechos. Eso es lo que la hace peligrosa, y por eso yo digo que eso ya está prohibido por la Constitución. Si uno lee el artículo 81 de la Constitución, dice que está prohibido introducir al territorio nacional desechos tóxicos y residuos radioactivos. Y cuando uno busca por Wikipedia o por el diccionario qué es territorio nacional, pues se refiere a la superficie. Entonces, introducir al territorio nacional, que es la superficie, es lo mismo traerlo del extranjero o que caiga del espacio o sacarlo del subsuelo. Es mi modo de interpretar. Yo no soy abogado, pero mi modo de interpretar,
la Constitución del 91 ya prohíbe la extracción de ripios radiactivos del subsuelo, ¿sí? Y exponerlos en superficie, que es el territorio nacional. Eso ya está prohibido. No sé por qué esa discusión no la han dado y nadie ha demandado este punto donde ya el fracking ya está prohibido. Eso está prohibido y obviamente yo soy ingeniero de petróleos, pero soy consciente de que eso es invasivo porque la roca generadora no es una acumulación puntual que acumule o que esté presente debajo de una o dos veredas. La roca generadora como la Luna, Tablazo, Cimitir, Rosa Blanca, La Paja, que son las rocas generadoras del Magdalena Medio, se extienden desde Aguachica hasta Puerto Boyacá y de cordillera a cordillera, o sea, por 8.200 kilómetros de área. O sea, es un yacimiento regional que va a impactar no solo ambientalmente, sino paisajísticamente todo el Magdalena Medio y lo va a arrasar. Es el problema de fracking. El problema de fracking es el uso masivo de insumos que obviamente son tóxicos, radioactivos y que están ya prohibidos. Entonces, la discusión desde el punto de vista jurídico, lo que hizo la demanda de esos decretos fue pedir de que se prohibiera eso por lo invasivo y por lo dañino para la salud y para la seguridad alimentaria y para el medio ambiente. Pero ya conocen todo el transcurso que dio el Consejo de Estado con, repito, la creación de un comité de expertos y luego los pilotos que fueron reglamentados con el decreto 328, exigiendo licencia ambiental a un piloto, que es una prueba científica que ahí no es para extraer ni buscar petróleo, sino medir la mecánica de rocas y conocer qué tipo de fluidos de fracturamiento deben utilizar y qué tipo de material propante para empaquetar las fracturas. Para eso son los pilotos. Ahí no se necesita licencia ambiental porque ahí no se va a especificar lo que dice la ley 99 del 93, que dice que cuando un proyecto u obra genera impactos ambientales irremediables y daños significativos en el paisaje, requiere licencia ambiental. Un piloto ni genera un cambio significativo en el paisaje, ni un piloto de esos tampoco va a generar impactos ambientales irremediables para que se le exigiera licencia ambiental. Pero bueno, el gobierno lo pidió y vemos el salto que da el Consejo de Estado levantando la medida cautelar sin haber hecho los pilotos, que ellos mismos lo pidieron. Daniel, en ese orden de ideas, y usted también mencionaba un tema bastante importante que ahorita ha sido un tema a nivel global y es el tema de la transformación energética. Con esta decisión del Consejo de Estado, ¿usted cree que está en riesgo precisamente esa transición energética que pues ha sido una de las banderas del gobierno saliente y ahorita también una de las banderas del gobierno entrante, pero con esta decisión del Consejo de Estado pareciera que vamos a volver a esas prácticas o por lo menos por ahora? Pues es que esa es una pregunta muy compleja, porque como que ya la pregunta es cuál es el rol de Colombia, pues tanto para Colombia como hacia el exterior en referencia a la transición energética. Esa petrolera negocia con el Estado, en Estados Unidos negocia con el finquero, entonces las condiciones no se pueden estandarizar. Eso en ese sentido. Lo otro, hay que dejar claro de que no se debe hablar de parar la producción petrolera. Lo que se debe decir para efectos de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero como el CO2 que se genera en la combustión, valga la redundancia, de los combustibles derivados del petróleo, ¿sí? Es muy diferente a hablar del petróleo como tal. Lo que debe, en términos de prohibición, que mi compañero que está ahí en cabina lo manifiesta, no es para la producción petrolera. Lo que hay que es dejar de utilizar los combustibles derivados del petróleo, como la gasolina, el ACPM, la gasolina JEC, etcétera. Eso sí, porque decir parar la producción petrolera es no tener autos eléctricos, por ejemplo, porque el 80% de los componentes de un auto eléctrico, como la llanta, las mangueras, los cojines, la fibra de vidrio, etcétera, eso es hecho o derivado del petróleo. Los fármacos son derivados del petróleo, los insecticidas, los fungicidas, los fertilizantes que Petro necesita para asegurar la parte alimentaria, o sea, la agroindustria necesita fertilizantes que son derivados del petróleo.
muchos componentes de los paneles solares y las aspas de las turbinas de viento son materiales del petróleo. El petróleo salvó al mundo de la deforestación porque antes las puertas, los muebles eran de madera, hoy ya son de materiales derivados del petróleo. Inclusive hasta las mismas válvulas del corazón son derivados del petróleo, toda la cometología son derivados del petróleo. Entonces es un error decir que no más petróleo. Lo que se debe decir es no más combustibles derivados del petróleo, que de por sí la misma industria está perfeccionando su combustión. Hoy ya hay gasolinas con 125 octanos que no generan CO2 en su combustión. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas muy al detalle para poder hablar bien. Por ejemplo, escuché al compañero hablar de que hacia el 2050 debe haber una meta de 0 emisión de CO2. Ojo con eso. Una cosa es mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y otra cosa es que no haya emisión de gases de efecto invernadero, porque recordemos que las plantas respiran CO2 y si no hubiera CO2 en la atmósfera, el planeta se congela. Entonces es como cuando uno le dicen que tiene obesidad y tiene que adelgazar, es hacer una dieta, pero no dejar de comer, porque si deja de comer se muere. Entonces, si el planeta deja de emitir CO2 o gases de efecto invernadero, es un desastre total, ¿no? Hay que mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. Daniel, ¿y usted qué piensa sobre esto? ¿Sí se puede convivir el fracking y con buenas medidas responsables con el medio ambiente? Pues yo creo que hay, igual que mi compañero, pues yo pienso que depende del diseño institucional y de pues cuál es la normativa y cuáles son las instituciones que están detrás. Pero bueno, pues yo creo que la primera pregunta que tú me hiciste fue cómo pues se puede hacer el fracking y que sea pues beneficioso en general, como que es lo mismo que dice mi compañero, pues como para la humanidad. Yo creo que en primera instancia yo me refiero a 2050, que es lo mismo que habla el Acuerdo de París de emisiones netas cero antropogénicas, ¿no? O sea, ¿qué significa emisiones netas cero? Igual yo creo que es imposible que como estamos organizados en este momento que vamos a dejar de emitir, sino pues que básicamente nuestra emisión y después los sinks antropogénicos, o sea, por ejemplo, si nos dedicamos a sembrar la misma cantidad de árboles que la cantidad que estamos emitiendo, tenemos que llegar a cero. Pues si sucede eso, no es que no vaya a haber después CO2 en el mundo, creo que estamos hablando de emisiones antropogénicas, como habla pues el Acuerdo de París, pero pues esencialmente yo creo que acá estamos encontrándonos con una pregunta como de costo-beneficio, o sea, el hecho de que haya exploración de petróleo y como comenta mi compañero, pues que eso después se convierta en combustibles fósiles, pues es actualmente con el diseño institucional de lo que existe, es imposible que nosotros logremos que entonces vamos a hacer que el petróleo solo se vaya a utilizar para fármacos y para llantas y que además de todo, si en ese proceso de transformación no se quema algo de combustible, pues entonces que por otro lado haya una normativa que obligue a que esa empresa tenga que compensar esa mitigación por medio de sembrar árboles o por medio de otras estrategias. Eso actualmente pues no es una realidad y no existe. Entonces yo creo que de alguna manera sí se puede afirmar según la realidad de lo que estamos viviendo actualmente que la exploración de petróleo y el hecho de que se saque petróleo tiene un efecto completo y absoluto con la crisis climática, pues que en este momento es más que el 75% de las emisiones globales. Entonces ahí la pregunta que nos tenemos que hacer y que todos tenemos que entender que es una tensión y es lo que estamos haciéndole al planeta es pues como que pues básicamente es como un tema de costo-beneficio. De hecho, así es como en la política estadounidense toma estas decisiones. Hace un costo-beneficio. ¿Qué tanto a mí me interesa el bienestar de las generaciones futuras? ¿Qué tanto a mí me interesa el bienestar de las generaciones actuales? Eso literalmente se hace con un número matemático de ver qué porcentaje es lo que se descuenta. Y de ahí yo digo que pues sí, qué tan importante, porque claro, el petróleo también es lo que ha permitido que la humanidad haya avanzado a niveles pues increíbles en demasiados de los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos.
Entonces yo, esto es solo como para decir que es necesario que entendamos que pues acá hay muchas tensiones y que de alguna manera tenemos que hacer sumas y restas, y que estas sumas y restas nos van a obligar a hacer unos planteamientos que no son únicamente científicos, sino también de gobernanza, éticos, inclusive filosóficos. Para mí, pues realmente como que mi interpretación de las cosas es que pues el hecho de que haya estas nuevas exploraciones y que se permita hacer fracking, termina también dándole mucho más poder a estas petroleras multinacionales, que son las que más están pues como que evitando que haya una acción climática pues como muy, muy agresiva, porque son las que más tienen que perder. Entonces, pues yo pensaría que pues es algo muy negativo en ese sentido, pero sobre todo pensándolo más desde la perspectiva de la gobernanza y el poder, pues como que no tanto desde como completamente técnico. Dos posiciones, dos visiones: Óscar Vanegas, ingeniero de petróleos, también docente de la Universidad Industrial de Santander, y Daniel Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa para hablar de este tema que es bastante complejo y es un tema que siempre está sobre la agenda de nuestro país. Muchas gracias. Chao. Y a ustedes también muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. No se despeguen, continúen con toda nuestra programación aquí en Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.